Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Transferencia recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en esta semana de Pascua? Yo en este momento me encuentro en Washington DC, en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que están pasando cosas obviamente muy interesantes, y es muy interesante ver la perspectiva de economistas, la perspectiva de banqueros centrales, la perspectiva de los bancos, los analistas, las casas de bolsa, que sí verdaderamente están viendo que las cosas están desacelerando en materia económica y acelerando en materia de guerra comercial. Muchas cosas están sucediendo, pero algo que me parece bien importante comentar es este pleito, por decirlo de alguna manera muy sencilla, que empezó a darse ya desde hace un ratito, pero la verdad es que se empezó a calentar todavía más la semana pasada, mientras en México estábamos más bien en Semana Santa. Pues en Estados Unidos empezó a tomar fuerza un conflicto, un disenso entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump. ¿Y de qué va esto y por qué es importante? Bueno, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues mencionó la semana pasada que veía que la guerra arancelaria iba a tener o iba a ocasionar un incremento en la inflación y una desaceleración económica. ¿Y eso por qué nos importa? Bueno, pues en Peras y Manzanas vamos a tratar de entender la importancia de lo que dijo Powell y la importancia de la respuesta del presidente de Estados Unidos. Powell, el presidente de la Reserva Federal, como comentábamos, pues la Reserva Federal más bien tiene un mandato dual, a diferencia de Banco de México, que tiene, por decirlo de alguna manera muy sencilla, un mandato único, que es controlar o mantener el poder adquisitivo controlando la inflación. La Reserva Federal tiene un mandato dual. Su primer objetivo es mantener la inflación bajo control, es decir, mantener el poder adquisitivo del dólar en este caso. ¿Y qué quiere decir bajo control? Bueno, el objetivo de la Reserva Federal es de 2%, a diferencia de México, que es 3%, en Estados Unidos es 2%, pero tiene un objetivo adicional, que es lograr o impulsar las condiciones para que se dé el pleno empleo. Es decir, tiene un objetivo de inflación y tiene un objetivo de crecimiento económico. Y a veces, pues ese objetivo dual hace que las cosas sean más complicadas o que tengan que considerarse muchas más variables a la hora de tomar las decisiones de tasa de interés. Y bueno, pues lo que calentó los ánimos la semana pasada fue que Jerome Powell, que es el presidente el equivalente de nuestra Junta de Gobierno, el Banco Central, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues dijo que, dado el contexto arancelario, dada esta guerra comercial que está emprendiendo Estados Unidos y evidentemente las represalias comerciales que está tomando el resto del mundo, normal, o sea, no lo decía en tono de juicio, pues era más factible, era más probable que la inflación aumentara, es decir, que los precios fueran subiendo, como hemos comentado, no únicamente en este Peras y Manzanas en repetidas ocasiones, sino como se ha comentado en todos lados. Los aranceles al final del día son impuestos que de alguna u otra manera o en mayor o menor medida se pasan a los precios. Así que algo que es completa y absolutamente esperable es que suban los precios como consecuencia de este tema arancelario, de estas barreras comerciales que está imponiendo el presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, Jerome Powell dijo eso y agregó que además, pues veía un crecimiento para la economía de Estados Unidos, pues más desacelerado, es decir, menos crecimiento para este año, también en parte resultado de estas medidas comerciales, de estas medidas de barrera comercial
que iban a dificultar que la economía de Estados Unidos siguiera creciendo al ritmo que estaba creciendo. No únicamente se refirió a los temas específicamente comerciales, también mencionó que las políticas, por ejemplo, de seguridad o las políticas migratorias, sí iban a tener un impacto frente a el crecimiento de Estados Unidos y en consecuencia también frente al dólar estadounidense. Y entonces, fueron comentarios que de alguna manera podríamos haber esperado del presidente de la Reserva Federal. No son comentarios que hayan sorprendido, grosso modo. O sea, todo el mundo sabe que los aranceles al final del día se van a pasar de alguna forma a los precios y también estamos viendo un importante signo, una importante muestra de desaceleración económica. Entonces, no es como que fuera sorpresa, pero lo dijo con mucha claridad. Y como resultado de estos comentarios de Jerome Powell, el presidente Trump pues puso en su red social, en Truth Social, unos comentarios diciendo que le urgía que se fuera Powell como presidente de la Reserva Federal. El mandato de Powell, por cierto, termina en poco más de un año, alrededor de en un año, pero Trump dijo, me urge que se vaya y que se vaya ya lo antes posible porque las tasas de interés tienen que bajar, ¿no? Y ante este comentario, pues de verdad se generó muchísimo ruido en los mercados financieros, las bolsas siguieron perdiendo y ya no perdieron únicamente por los aranceles, que es un poco lo que había estado sucediendo en las semanas previas. Ahora la revolución de los mercados de la semana pasada y de lo que va de esta semana, pues se debe a ese comentario del presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué es relevante? Pues porque empezó a sugerir, y lo comentó y se ha publicado en diferentes medios, que iba a haber las posibilidades legales que tenía el presidente de Estados Unidos de remover a Jerome Powell de su puesto. Y eso tiene cierta ambigüedad. No es claro si lo puede hacer o si no lo puede hacer. No es claro todavía la forma en la que podría hacerlo, pero la sola idea de hacerlo, la sola intención de hacerlo, ha ocasionado pues un relajo en los mercados financieros mayor del que habíamos visto en las fechas anteriores, resultado de los aranceles. ¿Y por qué es esto? Normalmente lo que hemos visto es que, lo que hemos visto por la evidencia y por la teoría, nos lo indica de esta manera, la política monetaria, es decir, la que lleva a cabo el Banco Central de cualquier país, tiene que estar o debe de estar aislada o separada o conducida de forma independiente de la política fiscal, que típicamente va de la mano o cae bajo el brazo del Ejecutivo. ¿Por qué es importante mantenerlos separados? Imaginemos una economía donde el presidente, la presidenta o el Congreso, las cámaras deciden, por la razón que ustedes quieran, gastar más, gastar y gastar y gastar en, ahora sí que lo que ustedes quieran. Puede ser más hospitales, más carreteras, construcción de ciudades a la mitad de la nada, en lo que ustedes quieran, pero decide incrementar el gasto de forma importante. Una pregunta muy importante que se tienen que hacer todos los gobiernos es, bueno, ¿y cómo se va a pagar ese incremento en el gasto? Y bueno, pues si tenemos una política monetaria por separado, pues la política monetaria no tiene absolutamente nada que ver con la fiscal. Entonces, cuando se toma esta decisión de gasto, la pregunta es de dónde se va a pagar y pues tendrán que haber ingresos en el sector público que puedan fondear ese gasto público. Ahora, imaginemos un escenario donde el Banco Central esté supeditado al Ejecutivo. Entonces, en este mismo país del que estamos hablando, este ejemplo, donde el presidente, la presidenta, el Congreso decide gastar más y nos damos cuenta que no hay ingresos en ese país imaginario, pues una instrucción que podría dar en ese momento el Ejecutivo sería al Banco Central y decirle, oye, echa a andar la impresora, imprime más dinero para que yo, gobierno, pueda financiar este gasto público que se me ocurrió que este año tendríamos que tener.
En consecuencia, ¿qué pasaría? Bueno, pues en el corto plazo sí, quizás se muevan algunas cosas, quizás haya crecimiento, quizás, y digo el quizás porque pues todo depende, y ya sé que aquí no habrá consenso, pues de cuánto dure el corto plazo, ¿no? Pero el largo plazo, que puede ser muy rápido también, al final del día se va a ir a precios. Ese incremento en el gasto va a tener un impacto en precios en caso de que la política monetaria esté supeditada a la fiscal y la fiscal le dicte al encargado de la política monetaria, típicamente los bancos centrales, que eche a andar la impresora para financiar su gasto. Por eso, la buena práctica es tener el Banco Central de forma independiente de las decisiones del Ejecutivo. Esto no quiere decir que no se hablen, que no tengan una conversación, que no estén al tanto de lo que está sucediendo. Evidentemente estamos hablando de que tiene que haber conversaciones, de que todo el mundo tiene que estar enterado de lo que está sucediendo, de las decisiones de ambas políticas, pero no tiene que haber una relación en la que un organismo o una política, en este caso la monetaria, se supedite a la fiscal. Así que cuando el presidente de Estados Unidos hace referencia a la urgencia que tiene de que se vaya el presidente de la Reserva Federal, a mí me parece que esto no es contra Jerome Powell, esto va contra la propia autonomía del Banco Central, de la Reserva Federal. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿No? ¿Y qué más da? O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que está haciendo Trump? Bueno, la Reserva Federal, ahora ya lo mencionábamos, tiene este doble objetivo, ¿no? Que es precios y también crecimiento económico. Pero en este momento, y Powell lo añadió en sus comentarios, pues no necesariamente la política monetaria, las decisiones que tomará la Reserva Federal, pues van en el mismo sentido en función de los dos objetivos. Por ejemplo, si se está considerando, se está pensando que la inflación puede aumentar, pues lo que tendría que hacer, en teoría, cualquier banco central es subir la tasa de interés para contener el ritmo de subida en los precios. Pero si además, en este caso, en el caso particular de la Fed en Estados Unidos, también se vislumbra un bajo crecimiento económico, la Reserva Federal tendría que bajar tasas de interés para impulsar la economía al disminuir el costo del crédito, el costo del dinero. Así que si estamos en una situación o en un momento en el que es posible que la inflación aumente y además el crecimiento económico baje, pues el camino o los caminos para la Reserva Federal para mover la tasa de interés, pues ya no son tan claros, ya no es evidente que la Reserva Federal tenga que bajar tasa de interés o que tenga que subir tasa de interés o que tenga que mantener la tasa de interés en el nivel que está. Trump evidentemente sabe que es factible, es muy posible una desaceleración, no porque conozca el futuro, sino porque los datos de una desaceleración ya están presentes en la economía de Estados Unidos y en la del mundo, pues es otro tema. Y en ese sentido, lo que quiere él, y lo ha dicho en muchas ocasiones, es que la Reserva Federal baje las tasas de interés y que las baje rápido. Y en ese sentido, pues se está metiendo con la autonomía, con la independencia de la Reserva Federal o de la política monetaria. Y eso sí está muy mal visto en los mercados financieros y no es únicamente que esté mal visto, sino está mal visto por una razón, que es que genera más incertidumbre sobre la fortaleza de la propia moneda de la economía de que se trate. Y en este caso estamos hablando del dólar. Así, pues la semana pasada, frente a esos comentarios del presidente de Estados Unidos, pues los mercados financieros evidentemente volvieron a caer. Pero no son solo los mercados financieros cuando estamos hablando de las bolsas de valores, por ejemplo. También se empezó a tambalear el dólar. El dólar como moneda, como divisa, se ubicó en el peor nivel en los últimos 12 años. Entonces, sí estamos viendo datos que nos muestran que el dólar se está debilitando y se está debilitando justo porque el presidente de Estados Unidos está atentando contra la propia fortaleza del dólar al quererse meter en decisiones de política monetaria. Pero no le bastó eso. Entonces, esta misma semana, más allá de lo que haya sucedido la semana pasada, esta misma semana,
justo en la antesala de las reuniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde se juntan importantes economistas del mundo para conversar sobre lo que está sucediendo en el mundo y las perspectivas de crecimiento. Pues el presidente de Estados Unidos volvió a poner un comentario que decía que el presidente de la Reserva Federal era un gran perdedor, así le llamó, y le llamó el Mr. Too Late, el señor demasiado tarde, sugiriendo que se estaba tardando muchísimo en bajar las tasas de interés. Y evidentemente, pues esto tampoco se tomó bien en los mercados financieros, porque en efecto está atentando no es contra Powell, yo creo que esto no es personal, no es contra Powell en sí mismo, incluso si me apuran, no es contra la Reserva Federal, va contra la autonomía de la Reserva Federal y contra alguien o cualquiera que pueda tener una opinión distinta a la que el presidente de Estados Unidos tenga, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, ha puesto a temblar al mundo y en este momento, pues sobre todo al dólar. Y en consecuencia, ¿qué le pasa al peso mexicano? Bueno, pues hay que recordar que los tipos de cambio, pues cuando una moneda se fortalece, la otra se debilita. Todo es relativo. Entonces, si el dólar se está debilitando, el peso se vuelve más fuerte, aunque sea por las razones o por razones inherentes a la otra moneda, pero es normal, esto pasa todo el tiempo. Así que el dólar se está debilitando o se ha debilitado en los últimos días y en consecuencia el peso mexicano se ha fortalecido también en los últimos días y ha estado cotizando por debajo de los 20 pesos por dólar, que es algo que no se había visto pues en meses, ¿no? Sobre todo a raíz del tema arancelario. Así que lo que estamos viendo en este momento es una reconfiguración de muchos temas, no es únicamente arancelario, no es únicamente comercial, no es únicamente perspectivas de crecimiento, se está tocando ya verdaderamente la mera estructura de las instituciones financieras que han gobernado la forma, la estructura económica del mundo en las últimas décadas. Un tema muy riesgoso de tocar, la autonomía de los bancos centrales y que como vemos o como estamos viendo, pues tocar esa autonomía de los bancos centrales no fortalece en este caso particular a la moneda estadounidense, sino que la debilita. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos, pero es importantísimo entender las razones atrás de lo que implican los comentarios del presidente de Estados Unidos frente a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, porque si no entendemos que la política monetaria tiene que estar separada o tiene que tomarse de forma independiente a la política fiscal, pues de repente no podemos ver con claridad lo que está sucediendo en este tema. Así que, pues para variar, temas muy interesantes en la agenda económica, todo se está moviendo y espero contarles pronto de lo que se ha comentado en estas reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por lo pronto, aquí la dejamos, nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.